quieran aportar directamente, abren los micrófonos y hacen la pregunta, ¿sí? No levanten la mano ni nada porque quizás no veo, y nada, siempre son bienvenidas las preguntas. Como contábamos la clase pasada, bueno, el ser personal y el derecho son los dos pilares fundamentales de la filosofía del derecho, ¿sí? Toda la filosofía del derecho está apoyada sobre estos dos pilares, y como mencionábamos, de todas las preguntas del ser humano, de qué es el ser personal, surge una ciencia que es la antropología, que aparece como disciplina, una disciplina formal, recién en el siglo XIX con la teoría de la evolución. ¿Sí? También en la clase pasada habíamos visto de dónde surge el ser humano, contamos un poco la teoría evolutiva y la teoría de la creación, y habíamos dicho que tanto partiendo de una teoría o de la otra, llegamos a las dos conclusiones en común, que es que el ser humano es lo último que se crea, ¿sí? Primero los astros, los animales, las flores y demás, y último el ser humano, y la otra consecuencia, digamos, es que la creación del ser humano no solo modifica la cantidad, no solamente es de carácter cualitativo, sino, de carácter cuantitativo, sino también de carácter cualitativo. Con el ser humano surge lo que es la libertad, y ya dejan de regir las leyes de la naturaleza, ¿sí? Las leyes causales, que ante determinada causa tal efecto, sino que con el ser humano viene también la libertad, porque el ser humano tiene la libertad de poder elegir entre una actitud u otra. ¿Sí? Empieza a regir también las leyes de la imprevisibilidad. También habíamos mencionado en la clase pasada que el ser humano está dotado de razón, que es lo que lo distingue de los otros seres de la naturaleza. También hablamos de la dimensión proyectiva del ser humano, que era este ser haciéndose, cuando hablábamos si el ser humano era un producto cultural o un producto natural, y decíamos que es un ser haciéndose, que es su dimensión fisiológica es lo primero que se ve, pero también tiene una dimensión cultural, que es lo que lo hace existir, ¿sí? A ver qué más hablamos. Bueno, después pensamos juntos si el derecho es un producto cultural o un producto natural. Llegamos a la conclusión de que es un producto cultural hecho por el hombre y para el hombre, y en este punto no tenemos que perder de vista que el derecho, al ser un producto cultural, puede cambiar, ¿sí? A través del pensamiento crítico puede cambiar, puede modificarse. Lo que hoy vemos como derecho, el día de mañana puede no serlo. Muchas veces algunas prácticas que se dicen jurídicas, ¿no? Intentan demostrarnos que es algo natural, y no. Siempre todo lo que parte del derecho es cultural, entonces puede cambiarse. En general, el derecho, después vamos a ver más adelante, que muy lentamente va cambiando. No es algo estanco. Bueno, el derecho, al ser un producto cultural, también debe responder a las necesidades de la sociedad en un momento y en un lugar determinado. También hablábamos lo que sucede en el caso de América Latina, ¿no? Que nosotros importamos un derecho traído de Europa, ¿no? De nuestros conquistadores. Entonces, cómo se vieron modificadas nuestras costumbres, ¿sí? Nuestras instituciones. Y al ver al derecho como un producto cultural, no tenemos que perder de vista todo lo que está alrededor, ¿sí? Y no, para estudiar el derecho no tenemos que ver específicamente la norma jurídica, el derecho positivo, sino que tenemos que ver muchas disciplinas que también juegan en la misma realidad que el derecho, ¿no? Como es la historia, bueno, en este caso la antropología, muchas veces la psicología, la sociología, hay muchísimas disciplinas
que también están en la misma realidad que el derecho. Entonces, cuando nosotros intentamos estudiar el derecho, no tenemos que ir directamente y solamente a la norma jurídica, sino que tenemos que ver todo lo que lo compone alrededor, ¿sí? Muchas veces eso se pierde de vista. Pensar el derecho como norma jurídica es un reduccionismo, es lo que vamos a tratar de demostrarles a lo largo de las clases, que el derecho es mucho más que eso, ¿sí? Es una realidad mucho más compleja de entender. Bueno, creo que habíamos dejado por acá, ¿no? En la clase pasada. Hablamos de también lo que son los productos culturales, cómo el ser humano modifica la naturaleza en su propio beneficio, creando así los productos culturales que, como decíamos también en la clase pasada, ya están en todos lados, ya casi no queda nada natural en el mundo en donde el hombre no haya posado la mano, ¿sí? Más allá de la complejidad de definir los términos bien y mal, vamos a pensar que lo bueno es todo aquello que ayuda a la realización de la especie humana, ¿sí? Todo lo que nos humaniza. Y lo malo es aquello que nos lastima o nos mata. Pensando en esta aproximación, podemos mencionar y ver que hay muchísimos productos culturales buenos y muchísimos culturales malos. Como decíamos hoy, esos productos culturales, la percepción puede variar, ¿sí? Con el tiempo y de la mano del pensamiento crítico. ¿Se les ocurre algún producto cultural o algo que durante mucho tiempo haya sido pensado como algo bueno, que en un momento, de la mano del pensamiento crítico, esta versión cambió? La tecnología. Bien, perfecto. Otro más antiguo, que durante muchísimos siglos estaba, entre comillas, naturalizado, ¿no? Que todos lo pensaban que era algo bueno. Perfecto. Ese es el ejemplo por excelencia, ¿sí? Durante muchísimos siglos los esclavos se veían en todas las sociedades, incluso creo que lo mencionamos la clase pasada, hubo hasta filósofos que hicieron una descripción antropomórfica de los esclavos, ¿no? Y muchos decían que había personas que habían nacido para ser esclavas. Entonces, esta también era una manera de naturalizar ese tipo de prácticas, ¿no? De pensar que sea algo natural. El decir que una persona nace para ser esclava quiere mostrarle a la sociedad que es algo natural, y no, siempre fue cultural, ¿sí? Bueno, el patriarcado, por supuesto, también hoy es un ejemplo de excelencia para pensar en esto. Bueno, lo importante es, claro, sí, tal cual, el matrimonio forzado, ahí voy leyendo un poco en el chat. No solamente la percepción de un producto cultural puede cambiar, sino que muchísimas veces se manipula, ¿sí? Se puede manipular a las personas para retardar esa toma de conciencia, ¿sí? A través de la publicidad, a través de la propaganda. Me parece que la tecnología es un poco eso, ¿no? Recién que mencionaban. Nada, hay que empezar a problematizar un poco lo que son las redes sociales, o mucho, ¿no? De la inteligencia artificial, como hablábamos el otro día, que son herramientas, tienen cosas buenas, pero hay que ver su uso también en cómo decanta todo esto. Pero bueno, no solo hay dos columnas, que son productos buenos y productos malos, sino que también hay una tercera columna, que en filosofía se llama ambigüedad de los valores, y acá van todos los productos culturales que son ambiguos, digamos, ¿sí? Que no están ni de un lado ni del otro, o están en los dos lados, ¿no? Por ejemplo, el bisturí, ¿sí? El bisturí es un producto cultural bueno, porque se utiliza para operar a las personas, para salvar vidas, pero también es un arma de muerte,
¿sí? Lo mismo que un automóvil. Un auto nos ayuda, nos facilita la vida, a llevar a los chicos a la escuela, a ir a trabajar, pero también es una de las primeras causales de muerte. En esta categoría están, bueno, todos los productos que son ambiguos y se llama ambigüedad de los valores. Ahora, con respecto al derecho, ¿qué piensan? ¿En qué lugar de la tabla lo colocaríamos? Pensando en todo esto de lo que venimos hablando. En la ambigüedad. Bueno, puede ser. Carlos contaba en la clase pasada que, al derecho muchas veces se lo mostró con un aspecto negativo, ¿no? Con una mirada negativa. Por ejemplo, en la teoría marxista, que explica que el derecho es una estructura de manejo de la clase social más poderosa a la más débil, ¿sí? El derecho, en este caso, se ve como un instrumento de opresión, pero la teoría que más nos preocupa acá y en esta facultad es la que él señala, que propone al derecho como un orden coactivo construido por normas portadoras del deber ser de una sanción. ¿Sí? Estas dos teorías muestran al derecho como algo negativo, ¿sí? Como un orden de poder. Después, más adelante, vamos a ver en las clases que la coacción ni siquiera es un elemento del derecho, que él se lo propone como elemento primordial, como el primario del derecho, pero la coacción ni siquiera es un elemento del derecho. Entonces el derecho, desde esta mirada negativa, se intentó mostrar muchísimas veces. Lo que vamos a hacer nosotros acá a lo largo de nuestras clases es buscar los significados positivos del derecho, ¿sí? Tratar de rescatar la esencia que es para lo que el derecho fue creado, ¿sí? Buscar esa mirada positiva del derecho. Habíamos hablado un poco de para qué el ser humano creó el derecho. A ver, no llego a leer bien el chat. Dice, incluso la profesión de abogado tiene cierta mirada negativa en la sociedad. Sí, tal cual, Juana, eso también es un tema que veremos más adelante, ¿no? Cuando nosotros pensamos en los abogados o en nosotros mismos, capaz antes de estudiar. Creo que a esta altura ya vemos un poco más de otro tipo de valores, ¿no? Pero siempre al abogado se lo ve con eso, que también es una mirada reduccionista, ¿sí? Es una parte de la realidad, pero bueno, no es toda. Es verdad que la profesión de abogado tiene cierta mirada negativa en la sociedad, sí. Bueno, habíamos hablado un poco de por qué el ser humano creó el derecho y habíamos dicho que porque nosotros somos seres sociales. Cuando hablábamos del ser proyectivo, pensábamos en esto, ¿no? Desde que nosotros nacemos estamos involucrados con los demás, necesitamos a los demás para vivir, para sobrevivir. Nosotros nacemos con cierta indigencia, en donde no podemos valernos por nosotros mismos, ¿no? Desde que nacemos necesitamos del otro. Y esa necesidad del otro, que es lo que nos identifica, toda nuestra vida y nuestra libertad está ligada a la de los demás. ¿Sí? Yo no puedo ser hija sin padres, no puedo ser hermana sin hermanos, no puedo ser mamá sin hijos, no puedo ser amiga sin amigos, no puedo ser profesora sin estudiantes. Bueno, toda nuestra vida y nuestra libertad está asociada a un otro, ¿sí? A un otro del otro lado. Y ese vivir en sociedad muchísimas veces genera conflictos. ¿Por qué? Porque habíamos hablado que nosotros tenemos libertad. Libertad para actuar bien o mal, libertad para vivir en apertura o vivir en una actitud de cierre. Esa libertad es la que hace que a veces actuemos mal y que las cosas no funcionen, ¿sí? Entonces, el derecho lo que viene a hacer es tratar de solucionar estos conflictos con, como decía Negri, con las armas de la paz, ¿sí? Y el derecho crea ese ámbito de paz de la mano del diálogo
en donde nosotros podemos empezar a relacionarnos y a vincularnos desde nuestra esencia, desde nuestro ser. ¿Sí? Bueno, esto es más o menos lo que queríamos mostrar del derecho y hacer hincapié en esto, en que el derecho se apoya en esa, por un lado en la ética y por otro lado en el diálogo. El diálogo es importantísimo para todos los seres personales, pero también para el derecho, ¿sí? A lo largo del curso vamos a tratar de mostrar esa cara del derecho que a veces no la aprendemos en todas las materias. Esto, Profe, sí, en esto que vos decís de que vivimos en un estado de libertad y que la sociedad se enfrenta con sí misma y empieza a generar sí, conflictos y por eso se crea el derecho, ¿se lo puede relacionar un poco a lo que es las teorías contractualistas? ¿No? Como esto que plantea Rousseau de dejar a un lado la libertad natural para generar justamente un contrato y obtener una libertad civil, digamos, ¿no? sí, viene un poco vinculado con eso. Después vamos a ver ahora en, eh, en lo próximo que vamos a ver en la clase también un poco de estas, cómo vuelven a reaparecer estas teorías contractualistas, ¿sí? Este contrato social tácito de los seres personales. Pero bueno, sí, más allá de eso, más allá de las teorías contractualistas, es nuestra propia esencia la que nos lleva a la necesidad de este derecho, a la necesidad de normar un poco nuestras actitudes. Norma, como habíamos dicho, en general, ¿sí? Durante muchísimos siglos hubo otras normas que nos ponen el derecho, ¿no? Las normas morales, las normas religiosas. Nosotros desde nuestra esencia tenemos la necesidad de estar regulados de alguna manera. ¿Sí? Más allá, después igual vamos a ver en las clases que nosotros tenemos desde nacimiento, desde nuestros primeros años, una cierta visión de lo que es una conducta justa, ¿no? Nosotros podemos ver y podemos percibir que si un nene chiquito de 3 años está en la calle viendo a una persona pegarle a un perro, darse cuenta, ese mismo nene sin conocer lo que es el derecho, sin conocer lo que es una norma, darse cuenta que esa actitud está mal, ¿sí? Nosotros desde temprana edad tenemos ese cierto conciencia que, bueno, la vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida y vamos incorporando determinadas normas que nos enseñan el deber ser, digamos, pero esa, ese valor justicia lo tenemos incorporado desde temprana edad, desde antes de conocer el derecho y las normas en general. Voy a dejar de compartir pantalla porque ahora tenemos que pasar a la próxima parte de la clase, que era la clase de hoy, pero bueno, me gustaría consultarles a ver si tienen alguna duda de lo que vimos un poco la clase pasada y esta para cerrar un poco esta idea de derecho y de justicia y de cómo un poco se empieza a vincular. Sí, sobre todo esta clase lo que más intenta mostrarnos es al derecho como un producto cultural que puede cambiarse, ¿sí? Y a relacionarlos con otros productos culturales como son, no sé, la creación del fuego, de la vivienda, como cualquier producto cultural, el derecho también es un producto cultural hecho por el hombre, para el hombre, y siempre tenemos que buscar que responda a nuestras necesidades. ¿Sí? El derecho tiene que responder a nuestras necesidades y no nosotros responder a las necesidades del derecho. Me gustaría saber si tienen alguna duda y si no, continuamos con lo de la clase de hoy, Sí, que son las antropologías. Sí, Josefina. entonces el derecho sería un producto bueno, malo o ambiguo. A mí me quedó esa Eso duda. eso lo vamos a ver a lo largo de las clases. Ah, listo, listo. Gracias. Para nosotros es un producto cultural bueno, ¿sí? Siempre y cuando rescatemos esos valores esenciales del derecho, los valores reales. Dejar de ver al derecho como algo negativo, ¿sí? Como un orden de poder,
que está ligado a la coacción, sino empezar a rescatar los valores esenciales del derecho, ¿sí? Que es lo que vamos a ver más adelante cuando veamos la definición que la cátedra propone del derecho, ¿sí? Como un producto de armonía social basada en el respeto al otro, siempre y cuando nosotros podamos enaltecer esos valores positivos y que nosotros creemos esenciales del derecho, vemos que es un producto cultural bueno, pero siempre y cuando tengamos esa mirada. Perfecto, gracias. No, por favor. Bueno, seguimos, ¿les parece? Voy a compartir pantalla del próximo Power. Ahí le estaba respondiendo un mensaje a Carlos que tiene dificultades para entrar. Bueno, vamos a seguir con los temas del curso. Nos vamos a adentrar también en lo que son las perspectivas antropológicas. A ver, voy a ver si esto se puede ver un poco más grande. No me acuerdo cómo se decía. Bueno, ¿ven bien las diapositivas? Sí. Bueno, listo, las dejo ahí entonces. Bueno, seguimos un poco de la mano de la antropología, ¿no? Estudiando al ser personal, que es la primera parte del curso. Habíamos visto en la primera clase que la filosofía la filosofía del derecho intenta explicar qué es el derecho y una de las preguntas de la filosofía es cómo lo conocemos al derecho. Nosotros en la cátedra tenemos una perspectiva humanista e intentamos explicar del derecho desde el ser personal, ¿sí? Vamos a intentar establecer un vínculo, una relación entre el ser personal y el derecho. Y bueno, por eso venimos trabajando con lo que es el ser personal, de dónde viene, el porqué de su existencia, de la mano de la antropología, hablamos también del ser proyectivo, la característica distintiva del ser humano, que es esta libertad. Y esa libertad es la que le permite al ser personal tener una actitud de cierre o una actitud de apertura. Cuando hablamos de actitud de cierre o actitud de apertura, nos preguntamos ¿a qué? ¿No? ¿Apertura o cierre a qué? Apertura a la propia conciencia, apertura a Dios y apertura a los otros, o cierre, ¿sí? Como es la relación del ser humano con Dios, con el otro y con su propia conciencia, es lo que va distinguiendo, digamos, una antropología de la otra. Si la centralidad de uno de estos significantes o el soslayo de alguno de ellos, dejarlos de lado, es lo que diferencia una época de la otra, ¿sí? Esto es lo que llamamos antropologías de la existencia humana, lo que vamos a ver en la clase de hoy, ¿sí? Según que el ser personal tenga cierta tendencia por la conciencia social de la época,
a una u otra, se diferencian las distintas épocas. Hay que tener en cuenta, y no tenemos que perder de vista, es que esa cierta tendencia que tiene el ser personal hacia una antropología u otra, no es el modelo estructural del ser humano, ¿sí? Es lo que se pensaba en esa época, es la perspectiva antropológica de esa época, pero no es que responde sí o sí a la estructura del ser humano. Después nosotros vamos a ver una antropología, que es la tercera antropología que les vamos a proponer, que creemos que es la que más se asemeja a la esencia del ser humano. Pero tanto una antropología como la otra, las que vamos a ver en esta clase, no responden al modelo estructural del ser humano, sino lo que se pensaba en esa época. ¿Sí? ¿Se entiende un poco eso? Bueno. Decíamos entonces que la actitud que cada uno asume en el mundo por nuestra propia libertad puede ser de cierre o de apertura. ¿Sí? El de apertura es un ser abierto al encuentro con los otros, y una actitud de reserva es un ser cerrado al encuentro con los demás o con Dios. Las antropologías de la existencia humana que gravitaron a lo largo de los tiempos y que vamos a estudiar hoy es el colectivismo, cuya expresión política se llama totalitarismo, el individualismo, que es la ecología, y la dialógica. Estas son las antropologías que gravitaron a lo largo de la humanidad y son las que vamos a ver en estas clases. La primera, y la que responde un poco a los tiempos antiguos, es el colectivismo, ¿sí? En la antigüedad se pensaba a la persona como parte de un todo. Antes se vivía en grupos, o en tribus, y en la comunidad antigua las personas no eran un ser único e irrepetible, como fuimos descubriendo con a lo largo del tiempo, sino que solamente las personas eran un elemento de ese todo. Y existían siempre y cuando respondan a ese todo, ¿sí? Eran elementos fungibles. Por ejemplo, no importaba si en un grupo estábamos Abril, Brisa, Ana y yo, no importábamos nosotras en sí, sino importaba que haya 4 personas. ¿Sí? ¿Se entiende un poco esta idea? Por eso, en esa época, la peor condena era la extradición o la excomunión, que era salir de ese grupo. Todas las personas pertenecían a un grupo y su existencia se agotaba allí. Era lo único que importaba. Era ser parte de ese todo. Esta idea totalizante también vuelve a resurgir en el siglo XX, ¿sí? Con el fascismo, con el nacionalsocialismo. Esas también son ideas totalizantes. Ahora vamos a ver 3 ejemplos en donde esta actitud totalizante se ve claramente, ¿sí? Uno es el de Sócrates. Sócrates es el padre de la filosofía del diálogo. Después, la clase que viene y en las próximas lo vamos a ver un poquitito más. Sócrates fue condenado a muerte, y entre la sentencia y el día que efectivamente murió, pasó cierto tiempo, ¿sí? Los amigos de Sócrates, que eran muy influyentes, le ofrecieron a él escaparse de Grecia para no tener que ejecutarlo, ¿no? Entonces, él en ese momento dice que no se va a ir, porque dice, en el momento en que las leyes de Atenas me fueron favorables, me quedé, entonces, ahora que no me son favorables, no me voy a ir. Él pone
su vida, pone la ley por encima de su vida. Él piensa que la ley del pueblo ateniense es más importante que su propia vida. ¿Sí? Ese es un ejemplo de un pensamiento totalizante. Otro ejemplo es el de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás justifica la pena de muerte con este argumento, ¿no? Dice que de la misma manera que un médico, cuando hay una infección en un brazo, la solución es cortar ese brazo para salvar el resto del cuerpo, él esa misma idea la traslada a la pena de muerte. ¿Sí? Entonces dice, cuando en un grupo hay una persona que enferma ese grupo, hay que eliminarlo. ¿Sí? Ese es un argumento totalizante. Y fíjense, y acá podemos pensar un poco, y volviendo a lo que preguntaban hoy de la teoría contractualista, cómo la pena de cárcel, ¿no? la que tenemos hoy, cómo un poco juega este mismo papel, ¿no? La pena es someterse para salvar a la salud de la comunidad, someterse a un encierro. ¿Sí? Como un poquitito juega con este argumento totalizante la pena en general. Para que todo el grupo, para que toda la sociedad siga funcionando, nosotros sacrificamos, bueno, el delincuente sacrifica su libertad personal, ¿no? Y vivir en ese estado de derecho es aceptar un poco esa idea totalizante de la pena. Y otro de los ejemplos del colectivismo, como decíamos hoy, fueron en el siglo XX que resurge con el nacionalismo alemán, con el fascismo italiano y el socialismo soviético. Como bueno, con el nacionalismo alemán la idea, ¿se acuerdan del eslogan de tú no eres nada, la patria es todo? Eso también vuelve acá a jugar la idea totalizante de la patria, de la patria como grupo y que cada una de las personas son un elemento de ese grupo sin importarle esa persona en particular, ¿no? También podemos pensar un poco en nuestra dictadura, que era parecida, que si no estabas encaminado o no pensabas como el gobierno de facto, eras perseguido y eliminado. Bueno, la modernidad reacciona a la idea del ser humano como parte de todo, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco que surge así una nueva perspectiva que es el individualismo con la modernidad, más o menos en 1600. El individualismo, contrario a lo que sucede con el colectivismo, se centra muchísimo más en la persona en sí, ¿sí? En su individualidad. El ser humano se fue aislando de los otros, se fue para el otro lado, se fue aislando de todo el grupo y empezó a estar solo. ¿Sí? La centralidad era su propia persona. Centra su reflexión sobre sí mismo. Y esta perspectiva, el individualismo, se expandió por todo el mundo durante muchísimos siglos y creemos que hoy todavía estamos sumergidos en esta antropología. ¿Sí? Estos modos de pensar, estos modos de reflexión, no solo están en la filosofía, sino que también se trasladan a todos los aspectos de la vida, ¿sí? A la vida económica, a la vida política, a la artística, a la educación. Tanto el colectivismo como el individualismo, o sea, en dónde se pone el foco, eso se traslada a todos los aspectos de la vida de los seres. Bueno, en esa época, en la vida económica, política, religiosa y en el arte, lo individual era fuertemente enfatizado. Ahora lo que vamos a ver son algunas corrientes individualistas. La más importante de las corrientes individualistas y la que más
nos importa a nosotros es la de Descartes, ¿sí? Que Descartes desarrolló lo que conocemos como individualismo filosófico. ¿Sí? Como decíamos hoy, esta idea de lo individual se traduce a todos los aspectos de la vida y, como mencionamos también en la clase pasada, el ser humano siempre pensó en sí mismo, ¿sí? Reflexionó sobre sí mismo. Entonces, Descartes viene a mostrar todo eso, a mostrar el individualismo en la reflexión del ser personal. Descartes era un matemático y un filósofo que se interesó muchísimo en la filosofía de esa época, que es, bueno, más o menos en el siglo XV, de la época que les contaba recién, en 1600, 1620, era un siglo, el siglo XV fue un siglo de mucho naufragio social, económico, es un siglo, en filosofía se le dice el siglo es entre el Renacimiento, que después surge el ilusionismo. En este siglo, lo que sucede unos años antes, durante toda la Edad Media, el método de conocimiento de todas las personas era la escolástica, ¿no? Todo se conocía a través de lo que decían los libros y la Biblia y los escritos bíblicos. Todo se trataba de explicar desde ahí. Eso durante toda la Edad Media. Con la modernidad, más o menos en esta época, se empieza a dejar de lado esa escolástica y se empieza a buscar otro método de estudio, ¿sí? Así surge el empirismo. Antes la observación no tenía valor, no tenía ningún valor. Y lo único que tenía fuerza en ese momento era este método de conocimiento a través de la escolástica, de lo religioso. Con el empirismo, cuando empieza a tomarse la observación como un valor de conocimiento, como un método de conocimiento, es también que empiezan a surgir este tipo de ideas como la de Descartes. ¿Sí? Antes la filosofía estaba de la mano de la religión y en este momento se empieza a acercar más a la ciencia, que es lo que más o menos conocemos hoy. Siempre la filosofía tiende a estar de la mano de otra, ¿no? Nunca la vemos ahí autónoma y sola. Pero acá en esta época es donde se empieza a acercar más a la ciencia, al conocimiento científico. Descartes estaba inmerso en todo este pensamiento, en todo este conflicto, en todo este naufragio. Y lo que él hace es aferrarse a sí mismo, ¿sí? Él era muy formado, había estudiado muchísimo, pero pensaba que todos esos conocimientos que él tenía, mucho en base a la escolástica, no llegaban a, él no llegaba a tener un conocimiento de la verdad, ¿sí? Y él lo que quería era eso, llegar a la verdad. Entonces empieza a pensar en cómo puede hacer. Él en ese momento se une al ejército con la excusa de viajar, de seguir viajando, de seguir conociendo, y en uno de los cuarteles de invierno piensa y se da cuenta que las cosas hechas por una sola persona, por ejemplo, los edificios, pensando en la arquitectura, eran más perfectas que aquellas cosas hechas por más personas, ¿sí? Entonces se empieza a aferrar esa idea. Y escribe lo que hoy se conoce como el discurso del método, que este libro, bueno, fue publicado en 1937 bajo un seudónimo, porque todavía en este momento la iglesia tenía mucho poder, ¿sí? Entonces, este tipo de pensamientos se intentaba ocultar muchísimas veces. El discurso del método consta de dos etapas, ¿sí? Una es la etapa de la destrucción, que viene de la mano de la duda metódica, ¿sí? Es lo que él plantea como duda metódica. La duda él la ve como un medio para llegar a la verdad. Entonces él lo que empieza a hacer es dudar de todos los conocimientos que tiene, ¿sí? De todo lo que aprendió, él empieza a dudar. Y la manera de reconstruir todo su conocimiento es siempre y cuando ese conocimiento pueda obtenerse a través de la razón, ¿sí?
todo el conocimiento tiene que tener como fuente de legitimación su racionalidad. Si no lo entiendo, si no lo veo y no lo entiendo, no va. Es todo lo contrario a lo que era la escolástica, ¿sí? Piensen en esto que pasa con Dios, ¿sí? Él pensaba que si no lo ve y que si no lo entiende, no va, no es cierto. Bueno, ahí se centra todo se centra en la razón, y ahí surge el racionalismo. En ese momento estaba en auge el empirismo, que era esto que contaba recién del método de la observación, pero con él surge el racionalismo. Todo interesa a partir de la razón. Él entonces, con esta duda metódica, empieza a dudar de todos los conocimientos y se quedaba con aquellos que podía entender a través de la razón. ¿Sí? Y él, de esta etapa, surge el principio: pienso, luego existo. Lo deben haber escuchado muchísimas veces, que es este, ¿no? Yo pienso, luego yo soy. Fíjense qué fuerte, ¿no? Porque él, ¿cómo pone el pensamiento en primer lugar? Porque él no dijo, yo respiro y después existo, ni soy, después existo, no, no. Pienso y después existo. Él dice que de lo único que no puede dudar es de que está pensando. ¿Sí? De los sentidos, él, o sea, de lo que ve, de lo que toca, de lo que siente, él dice que sí, que de eso puede dudar. Esto es un pensamiento un poco que viene de la mano de Platón, después lo vamos a ver más adelante. Él diferencia de lo que es su mente a su cuerpo, ¿sí? Su mente, que es el pensamiento, de eso no duda, es de lo único que no puede dudar. En cambio del cuerpo, dice que los sentidos pueden confundirse, los sentidos pueden engañar. Por ejemplo, él decía lo del remo en el agua, ¿vieron? Cuando hay un remo en el agua que se ve el palo torcido y cuando sacás el remo se ve bien, bueno, o cuando ves una persona a lo lejos que pensás que viene Juan y es Pedro. Bueno, él piensa que los sentidos se engañan, entonces de los sentidos también puede dudar. De lo único que no puede dudar es de su mente, de su pensamiento. Y este principio, el yo pienso, luego yo soy, es el que sostiene toda la filosofía de Descartes. Él de ahí empieza a razonar de esa manera, y esto se extiende a todos los niveles, a todos los aspectos, y dura siglos y siglos y siglos, y todavía dura, ¿no? Fíjense qué fuerte, ¿no? Esto de la razón en primer lugar. ¿Qué pasa con Dios? Dudo. ¿Qué pasa con los otros? También dudo, porque él que dice que los otros son percibidos a través de nuestros sentidos. Y si nosotros de nuestros sentidos dudamos, también dudamos de los otros. Bueno, explica dos teorías, que es la teoría del sueño y la teoría del genio maligno, ¿no? Para también derrotar a los otros, dudar de los otros. Pero fíjense qué soledad absoluta, ¿no? Él solamente dice que no puede dudar de su pensamiento, de él mismo, de nosotros mismos. De todo lo demás, sí. De todo lo demás, duda. De todo lo demás, destrucción. Este es el pensamiento del individualismo, ¿sí? Que es la soledad y el poder. En el pensamiento de Descartes se ve clarísimo, y después vamos a ver un poco más, ¿no? De esto que les contaba de la mente y del cuerpo, cómo él ve que son dos cosas distintas, y que bueno, él primero piensa y después hay algo que piensa, y ese algo es él, ¿no? Pero viene después. Primero es el pensamiento, primero es la razón, y después todo lo demás, después la existencia. ¿Alguna duda con el pensamiento cartesiano en este punto? Es el más importante del individualismo, para desarrollar un poco el individualismo, pero se entiende, ¿no? Esta idea del hombre solo y poderoso. Sí, se entiende. Bueno, bárbaro. Ahora vamos a ver otro
otra corriente individualista, pero ya de la mano de la política, con John Locke, que es más o menos en 1690. John Locke está a favor de la monarquía constitucional cuando en ese momento imperaba la monarquía absoluta, ¿sí? El individualismo se ve claramente en el fundamento de John Locke respecto a la monarquía constitucional, ¿sí? Que él dice que el estado natural del ser humano es que está en perfecta libertad para ordenar sus acciones y disponer de sus posesiones como mejor estime. Los individuos libres y aislados, solos, son perfectamente capaces de proveer por sí mismos y disponer de sus propiedades. Sí, él piensa que el hombre está en total condición de hacerlo, ¿sí? La condición original del ser humano es suficiente. Otro de las corrientes individualistas es el individualismo pedagógico de Jean-Jacques Rousseau, que nosotros lo conocemos por el contrato social, pero acá lo que queremos traer es el libro de educación que escribió él, que se llama Emilio. Rousseau inventó un discípulo que se llamaba Emilio a través, bueno, de esta teoría pedagógica. Y lo que dice que Emilio es su discípulo imaginario y explica que la naturaleza de todos los seres humanos es buena, ¿no? Él dice que el hombre natural es algo en y para sí mismo. Vale por derecho propio y constituye un todo absoluto que solo se halla en referencia consigo mismo y con sus iguales. Eso es el hombre natural, ¿sí? El hombre que está solo. Dice que el hombre que está solo se vale por derecho propio. En cambio, el hombre civil, que es el que se relaciona con el resto, por otra parte, es meramente una fracción de un todo más amplio y es denominado solamente en términos de este todo. Su valor reside en su referencia al todo, vale decir que, bueno, es el cuerpo social. Él dice de su discípulo Emilio que lo que intenta hacer es mantenerlo solo y enseñarle todo en su individualidad, que la persona nace buena, él nace bueno, y recién cuando esté totalmente formado con esos valores, recién ahí va a poder salir en sociedad, porque dice que la sociedad lo corrompe, que relacionarse con los otros lo hace malo. ¿Sí? Acá volvemos a ver cómo fuertemente el individualismo está marcado. Pero ¿qué pasa con esta perspectiva individualista, no? Todo lo que tiene una visión individual es justo. Acá podemos ver un poco nuestro principio del derecho que estudiamos en la primera materia, apenas pisamos la facultad, estudiamos mi libertad termina donde empieza la del otro. ¿Qué les parece? ¿Cómo se ve eso? Es un poco individualista, ¿no? ¿En qué sentido cómo se ve? ¿No ven un término totalmente individualista? Que mi libertad termina donde empieza la del otro, ¿no? Dos seres separados que no se juntan. Ah, sí, es un pensamiento individualista, donde prima, digamos, el ser pensando en sí mismo. Tal Y cual. piensa al otro cuando se limita a sí mismo, ¿se entiende? Como que todo lo hace en base a uno. Claro, bueno, acá vemos cómo esta visión individualista se fue disparando y se proyectó en muchísimos aspectos. Bueno, en el derecho acá vemos, me parece que el más claro es esto, ¿no? Mi libertad termina donde empieza la del otro, no nos juntamos nunca, somos seres separados, lo mío es hasta acá, lo tuyo empieza allá. Nosotros lo que vamos a tratar de mostrarles es otro aspecto, y Negri siempre decía en sus clases que en realidad tendría que ser mi libertad comienza cuando se junta con la del otro. ¿Sí? Él siempre traducía esa frase, la pasaba del individualismo a la perspectiva dialógica.
Pero bueno, este es uno de los de las proyecciones individualistas en el derecho, y hay algunas más que estaban en alguna otra pantallita. A ver. Acá. No. Acá. Expresiones del derecho. Expresiones del individualismo en el derecho. Bueno, también el contrato, que ahí aparece el otro, solamente que me sirve para una relación contractual. Si me junto con el otro, solamente si me beneficia, solamente para casos fugaces. Otros son los derechos subjetivos y otro es la libertad privada, ¿no? Lo mío es mío y con eso hago lo que quiero. Esas son expresiones del individualismo en el derecho. Ahora, bueno, en el mundo moderno se concede el primer lugar a la relación con el sujeto, con el mundo material. ¿Acá qué pasa? Como nosotros no nos relacionamos con los otros por el individualismo, nos empezamos a relacionar mucho más con las cosas, ¿sí? Las cosas y el mundo material toman un significado muy importante, pero a la vez nosotros esa relación que tenemos con las cosas las trasladamos a las personas. Después vamos a ver un poco lo que es el término cosificación, ¿sí? Y cómo con las personas tenemos esa relación. Si nos sirve, las usamos, si no nos sirve, las desechamos, ¿no? La misma relación que nosotros tenemos con el mundo material, con las cosas, las empezamos a tener con las personas. Esa es una derivación del individualismo, ¿sí? De pensar en nosotros mismos, de no pensar en el otro, de no pensar en el otro como otro yo, sino de pensar en el otro como algo lejos mío. Después vamos a ver un poco más en la clase que viene, cuando veamos lo que es el encuentro, a pensar un poquitito más en esto, ¿no? Esta es una de las consecuencias que trae el individualismo, y otra de las consecuencias es, por ejemplo, la xenofobia, no sé, el rechazo a los extranjeros, la devastación económica, ¿sí? La relación con la naturaleza también está soslayada. No cuidamos al planeta para las generaciones venideras, sino que agotamos todos los recursos. Recién ahora se está empezando a pensar un poco más en el medio ambiente, todavía no nos está llegando mucho, ¿no? Pero eso de devastar la naturaleza, de no pensar en las generaciones futuras, también es producto del individualismo, ¿no? De pensar en nosotros mismos, de pensar en usar todo lo que tenemos alrededor. También la negación y domesticación racional de Dios. Dios es un otro soslayado. El aislamiento y la soledad, que son los pilares fundamentales del individualismo. Y por otro lado, el materialismo. Ay, perdón, tosí con el micrófono, qué bruta, perdón. Y otro, bueno, es el materialismo, ¿no? En donde, como decíamos recién, la relación con las cosas viene a tomar un primer lugar. Nos esforzamos mucho más por tener relación con las cosas que por tener relación con los seres humanos, ¿no? Todas estas son consecuencias del individualismo. Y todas estas consecuencias son las que empiezan a hacernos un poquitito de ruido, ¿no? Las que empiezan a hacernos ruido y empezamos a pensar, bueno, ¿de dónde viene todo esto? Más en el momento actual, ¿no? En donde nos estamos cuestionando ciertas cosas, ciertas prácticas que tenemos desde hace siglos. Ahora todo esto empieza a hacer un poco de ruido y vemos un poco eso, ¿no? Las consecuencias del individualismo y también, nada, el rol que tiene el otro. Esto es entonces que el tiempo de la modernidad parece haber entrado en una profunda crisis, ¿no? Entonces vamos a mostrarles una tercera antropología. Me adelanto a decir que esta tercera antropología es la que nosotros pensamos que se acerca más a la esencia de los seres personales, pero no queremos imponerles
esta antropología, sino que, como dijimos la primera clase, nosotros acá no vamos a tratar de sacar una idea para imponer otras, sino que vamos a tratar de destruir todas las ideas, ¿no? Pero bueno, es un poquitito para poner en práctica este pensamiento crítico. Pero bueno, no les voy a negar que esta tercera antropología, que es la perspectiva antropológica dialogal, nosotros creemos que es la que más se acerca a la esencia del ser humano, ¿sí? Tanto la perspectiva individualista como la teoría totalizante fracasaron porque las dos niegan el carácter dialogal del ser personal, ¿sí? Y así se transforman en una distorsión de la realidad. Y como en un momento habíamos dicho, cuando una teoría parte de una base equivocada, todo el resto cae, ¿sí? Entonces nosotros pensamos que tanto el individualismo como el colectivismo se fundan en bases que no se acercan a lo que es el ser personal, por eso fracasan, ¿sí? Martin Buber, que es un filósofo del diálogo, el primero que vamos a ver acá, describe al individualismo y al colectivismo como formidables abstracciones. Él dice lo siguiente, ¿no? Que en tanto uno como en otro hay una separación intelectual de un elemento o de un aspecto de lo que es el ser personal y lo totaliza, ¿no? Lo considera aisladamente como si fuese el único. Ahora vamos a ver un poco más en profundidad esta idea del individualismo y el colectivismo como formidables abstracciones. Dice Buber que el espíritu o la esencia del ser humano reside en la relación yo-tú, ¿sí? En el entre de esa relación yo-tú. Dice que el ser humano no es plenamente humano cuando se lo considera separado de los demás, ¿sí? Cuando se lo considera como un individuo, como hizo el individualismo. Ni tampoco el ser humano es ser humano cuando se lo considera como un elemento fungible dentro de un grupo, ¿sí? Buber dice, el ser humano es individuo porque es un individuo en donde tiene una relación, la que él llama yo-ello, que es una relación consigo mismo, una relación de autoconocimiento, que este es el aspecto del ser humano en el que se apoya el individualismo. Y por otro lado, dice Buber, el ser personal también es un ser social que vive en grupos, pero en la que se apoya el colectivismo. Pero dice, ni una ni la otra son la persona en sí. ¿Hasta acá se entiende? Sí. Bien. Buber lo que dice es que la antropología, para comprender al ser humano, en su plenitud, tiene que distinguir lo que es individuo y persona. Por un lado está ese individuo, que es el que intenta explorar su relación yo-ello, y por otro lado está la persona. Él dice que en el ser humano hay un yo doble, pero no es que hay dos tipos de persona, ¿sí? Sino que nosotros oscilamos entre esas dos actitudes permanentemente. Por un lado, el individuo, que es ese ser aislado que se aleja del resto para distinguirse, para autoconocerse, y por otro lado, la persona, que es la que sale al encuentro de otras personas. Él dice que en ese momento en donde el ser humano sale al encuentro con el otro,
que es persona, es ahí donde está la esencia, ¿sí? Cuando sale a encontrarse con el otro. No perdamos de vista esto, de que no es que hay dos tipos de personas, sino que nosotros mismos oscilamos entre una actitud y otra. Entonces, por un lado, está el individuo, que es el ser aislado, que es diferente a la persona, y por otro lado es la persona que se encuentra esencialmente abierta a otras personas, que es lo que él llama ser en relación. Acá, a ver, acá lo que marcábamos hoy, que no es que hay dos especies de sujetos, sino que se oscila entre estas dos actitudes permanentemente. Es el dinamismo propio de todos los seres personales. Entonces él dice que la esencia de la persona está en la relación con los otros. El individualismo abarca solo una parte del sujeto y el colectivismo también. Por eso dice que son formidables abstracciones, porque separan esa cualidad del ser personal y la ven como la única, ¿sí? En realidad no es la única. El individuo, para distinguirse de los demás, se aleja del ser verdadero, ¿sí? Nuestra esencia está en salir en relación con los otros. Ese momento de soledad, igualmente, es importante, pero siempre como tránsito, ¿sí? Como momentáneo. Vamos a ver que en filosofía eso se llama ascesis, encerrarse en uno mismo, que casi siempre lo hacemos para prepararnos para los encuentros con el resto. Ese momento de soledad en el que somos individuos también es importante, pero siempre como momento de tránsito. Nosotros existimos, encontramos nuestra esencia cuando salimos a relacionarnos con el resto. Joseph Goebbels dice que quizás estemos asistiendo a la mayor crisis de identidad por la que el ser humano ha pasado, ¿no? Él habla un poco, es una fotocopia muy cortita de una página, creo que está ahí subida, en donde él habla mucho de los avances de la técnica, ¿no? De la técnica y de la ciencia, cómo todo ese conocimiento científico en el que estamos abrumados, es como que un poco nos tenemos que frenar un poco y empezar a poner en tela de juicio los fundamentos seculares de la existencia del ser humano, ¿no? Empezar a pensar un poco eso, a conectar un poco eso, de nuevo en el pensar en qué somos, dejar un poquitito la ciencia y la técnica por un lado y empezar a pensar de nuevo en nosotros mismos. Él dice eso, ¿no? Que estamos en una crisis muy importante de identidad de los seres humanos, que nos estamos olvidando mucho de lo que somos. Y bueno, el signo más notable del mundo contemporáneo es ese derrumbe de los sistemas de ideas del individualismo, del individualista y el totalizante. Como decíamos hoy, esos dos sistemas se estructuraron sobre una cierta interpretación de qué es el ser personal, y esa interpretación resultó inadecuada. Por lo tanto, los dos sistemas se ven derrotados. El sistema colectivista, que se encuentra casi derrumbado, ¿no? Porque el otro en este caso se vuelve como un elemento anónimo, fungible e impreciso, como ese parte de un todo que nosotros queremos empezar a reconocernos como nosotros mismos, ¿no? A validarnos nuestra propia persona. Tenemos que dejar de lado ese pensamiento, que creo que ya igual está casi. El sistema colectivista está mucho más claramente derrumbado que el individualista, ¿no? Nosotros creo que hoy sabemos todos que somos únicos, irrepetibles, que no tenemos un otro igual a nosotros. Pero bueno, por otro lado, el sistema individualista se encuentra exhausto con estos subproductos de los que hablábamos, ¿no? Con
con el materialismo, con la devastación ecológica, con tratar al otro como nadie, con la cosificación, todos esos subproductos son los que empiezan a verse este sistema como exhausto y a buscar otra posibilidad de ser distintos. Bueno, la tarea y lo que vamos a tratar de hacer a lo largo de las clases es construir una nueva perspectiva que le permita al ser humano reivindicarse en su faz personal, ¿no? Que es la biológica, creemos nosotros que es la biológica, después nos dirán ustedes. Ya la persona no es un ser para sí mismo, como fue el individualismo, ni es un ser para un todo, como fue en el colectivismo. ¿Sí? Esas son dos visiones erróneas que desfiguraron la realidad esencial del ser humano, potenciando ciertos aspectos de él y eliminando muchos otros. Entonces ahora vamos a tratar de hacer una recuperación del otro como un único, como un no fungible, como un no canjeable, como un ser libre. Es lo que vamos a hacer a lo largo de las clases. Había dejado el micrófono apagado. Bueno, estas dos antropologías, estas dos antropologías, el individualismo y el colectivismo, es lo que queríamos presentarnos en la clase de hoy y adentrarnos un poco en esta crisis moral contemporánea, ¿no? que hace que surja esta tercera antropología dialógica. La clase que viene vamos a ver más en profundidad lo que es la filosofía del diálogo, ¿sí? La importancia del encuentro con los otros, que es lo que, como mencionábamos, lo que nosotros creemos que se acerca un poco más a la esencia del ser personal para, a partir de ahí, seguir intentando explicar lo que es el derecho desde esa perspectiva. Bueno, no sé si tienen alguna duda, si quieren que reveamos algo. No sé si está Carlos por ahí. Sí. Carlos está, lo que sí, no sé si te escuchamos. Veo que tenés el micrófono prendido, pero no te escuchamos. Bueno, ¿cómo fue esta clase? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren charlar de algo? ¿Se les ocurrió algún ejemplo? Profe, ¿le puedo hacer una consulta con respecto al material bibliográfico? Sí, Lili, te escucho. Sí, estoy en cátedras y Sí. bajé, puede ser que sea perspectiva antropológicas individuales y colectivas, que lo veo y te estaba haciendo en la clase y no llega como hasta lo último de estos autores. Después está sí. Fíjate en quizás está porque hoy juntamos dos clases. Fíjate si en la clase que viene hay una que se llama, para que estoy entrando a cátedras virtuales y ahí te la busco. Hay otra que dice perspectiva antropológica dialógica. Esa, ahí Sí, está. sí, me fijé, pero como que, a ver, con respecto a las lecturas previas, como que leí primero y después volví a escuchar la clase y como que se corresponde un montón. Y acá me quedé media perdida en esta clase, en esa lógica, digamos. Sí, nosotros casi siempre lo que hacemos es esta parte de la crisis moral contemporánea, ¿no? Y hablar un poquitito de adentrarnos en la tercera antropología, la unimos con la filosofía del diálogo directamente, entonces ahí queda como un poco más compaginado. Pero bueno, a veces algunos cuatrimestres hacemos esto, ¿no? De hablar un poco del individualismo, del colectivismo, de la crisis que se generan la crisis que generaron estas dos perspectivas y ahí la unimos con la tercera antropología. No es más que eso, pero todo tiene una cierta continuidad. Las tres antropologías que presentamos son la individualista, la colectivista y la dialógica.
Ahora me fijo cómo está en cátedras. No sé qué, Lili, qué parte estás mirando vos del material, si lo que está subido, si las notas de cátedra. A ver Claro, si te como ayudo un poco. sí, ahí me quedé un poco también, porque después empecé a ver que había como otros títulos y otros textos, y entonces digo, me quería quedar bien, o sea, me quería quedar tranquila con lo que estaba leyendo, digo, tengo la clase, además la lectura, si con esos dos textos estaba cubriendo la clase. Mira, estoy acá en cátedras virtuales y tenemos la antropología, la que dice antropologías 1, que es la egología y la totalidad, que es esto, ¿no? La ideología del individualismo, que es el de Kant, que explica un poco lo que es la ideología, el problema del hombre, la de Geber, la que nombrábamos recién, individualismo y totalidad, y también está todo lo que es antropologías 2. ¿Sí? En esta clase dimos antropologías 1 y antropologías 2, que es la crisis moral contemporánea, la crítica al individualismo y al colectivismo, que es la que hace Buber, ¿sí? La que dice que son formidables abstracciones y explica la del yo doble, y ahí están los PowerPoint. La clase que viene vamos a dar lo que es diálogo. Gracias. Me estaba fijando en la parte de bibliografía obligatoria, me parece. Ah, está bien, está bien, está bien. Yo Claro, en estoy acá bibliografía, material bibliográfico obligatorio, y ahí se despliegan un montón, y como que venía con el cronograma de Ah, clases está bien. junto con estos textos y con lo que venían en las clases, y me venía o sea, no venía, hoy me perdí un poquito, digo, ¿qué es lo que Está tengo que bien. leer? Sí, Ahí sí, va. no, Pero esto fíjate también lo que... tomo, ¿no? ¿Cómo, cómo? Que a estos textos también los tomo, esto más los de abajo. Sí, 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 Ok, exactamente. ahí está. Era para Abajo sí está organizarme, más... ahí está. Sí, 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 Gracias. perfecto. Abajo está ahí y en las notas de la cátedra creo que están separados, pero nada, piénsenlo igual como tres antropologías distintas y un poco que el individualismo y el colectivismo, el derrumbe de esos dos sistemas trae como consecuencia pensar en una tercera antropología que es la dialógica, ¿sí? Pero las tres antropologías son esas. Capaz que las dividimos en una clase, en dos clases, en tres, pero esas son las tres antropologías. Claro, muchas gracias. No, por favor. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Quieren charlar de Profe, algo? Sí. yo tengo una consulta porque al parecer yo estaba matriculado en cátedras y hoy no me dejó entrar, así que no sé qué habrá pasado. A mí por A lo menos. ver, para que me No sé si me fijo, puede yo que decir estoy acá si en cátedras. hubo algún error o algo así. Sí, no te veo. No veo que estés matriculado. Sí, el problema es que no Ahora te me voy a deja. matricular. Claro, Vos intenté estás y en el no me curso, dejaba. ¿no? Vos sos Sí, sí, regular. sí. Sí, sí. A ver, dame un segundito. ¿Sos Juan Francisco? Sí, así es. Juan Francisco Zapa. Listo, ahí te matriculé. Ahora tendrías que poder entrar. Bueno, muchas gracias, profe. No, de nada. Bueno, ¿alguna duda de la clase? ¿Quieren compartir algún pensamiento, experiencia, reflexión acerca del individualismo? ¿Qué piensan? Si es algo que sigue vigente, si es algo que no, que ya pasó.
Profe, yo creo que esa frase que habías comentado de la libertad que de uno termina cuando comienza la del otro, no me parece individualista igual. No, ¿no te parece? No, Está no. bien, vale. Nosotros siempre la pensamos como individualista por este hecho, ¿no? De que Negri siempre lo hacía hasta gráfico en el aula. Ponía sillas, me acuerdo, siempre ponía sillas, entonces iba caminando hasta chocarse con la silla. ¿Y qué pasaba? Cuando se chocaba con la silla, que representaba la libertad del otro, ¿no? Que la intentaba correr, que le estorbaba el paso. Por eso pensamos que es individualista. Como que el otro impide que sigamos actuando, que sigamos siendo libres, y nosotros no lo vemos así. Nosotros pensamos que el otro es tan necesario para nosotros como nosotros mismos. Por eso siempre lo pensamos como una frase individualista, pero bueno, es válido tu observación, Juan. Profe, como que esa frase me lleva también el derecho de uno termina donde comienza el derecho de otro, también como que lo asocio desde ese lugar, Sí, vinculándolo claro. con el derecho. Sí, tal cual. Es eso mismo, ¿no? Como que mi derecho va hasta que empieza el tuyo. Entonces ese otro Correcto. termina como molestándonos, ¿no? Como obstruyendo nuestra propia libertad. Y bueno, nosotros pensamos que no es así. Y nada, es un principio del derecho que aprendemos en nuestras primeras clases de la facultad, ¿no? Nuestras primeras horas de la facultad, y creo que hasta la última materia lo seguimos diciendo, lo seguimos sosteniendo con muchísima fuerza. Bueno, si no tienen más preguntas, voy a decirles un poquitito más del parcial, que es el lunes que viene. Para los que llegaron un poquitito tarde, les recuerdo que la semana que viene, el lunes, es el parcial de las primeras partes del curso. Va a entrar hasta lo que demos la clase que viene, que es la filosofía del diálogo. El parcial consta de 20 preguntas, múltiple choice y verdadero o falso. Tienen 40 minutos para responderlo, y cuando termine el tiempo, cuando terminan esos 40 minutos, el examen se envía automáticamente, ¿sí? Eso, bueno, para que lo tengan en cuenta. También tengan en cuenta que una vez que responden, que pasan a la siguiente pregunta, ven una pregunta por pantalla. Una vez que pasan a la siguiente pregunta, no pueden volver a la anterior, así que fíjense de leer bien, leer con detenimiento antes de contestar. No es difícil para nada, son temas que dimos en las clases. No van a tener ninguna dificultad para resolverlo en absoluto. Recuerden también que se aprueba, esto también siempre es complicado, se aprueba con 4, pero se promociona con 6, ¿sí? Entonces, si ustedes están ausentes en el parcial por alguna causa justificada, tienen que presentar un certificado médico, así que en ese momento lo pueden rendir de nuevo. Voy a cortar la grabación, perdón, así no queda todo esto en la clase. Hola, hola. Hola, Carlos, ¿cómo andas? Hola, ¿Todo bien? Justito.